Observemos la imagen. En el agua viven microorganismos que al ser ingeridos por nosotros nos pueden causar enfermedades. Miremos acá en esta gotica de agua. Pero, sin embargo, a partir de otros microorganismos también se elaboran vacunas y medicamentos. Ahora bien, vamos a responder la siguiente pregunta. Si algunos microorganismos causan enfermedades, ¿por qué otros se usan para fabricar alimentos y medicamentos? Vamos a responder esta preguntita en nuestros cuadernos. Los seres vivos de los dominios Archaea y Bacteria son procariotas. Los seres vivos procariotas son aquellos cuyas células no tienen un núcleo definido. Y estos procariotas se clasifican o se organizan en dos grupos: el grupo Archaea y el grupo Eubacteria. Los procariotas del reino Archaea son seres vivos unicelulares y pertenecen al dominio Archaea. Se les conoce como arqueas o también como arqueobacterias. Viven en lugares donde la temperatura es muy alta, como volcanes, o muy baja, como el hielo del Polo Sur. También pueden vivir en sitios donde no hay oxígeno, como son los termales. Entonces, la característica principal de estos organismos es que son seres vivos unicelulares y pertenecen al dominio Archaea. Se les conoce como arqueas o también como arqueobacterias. Viven en lugares donde la temperatura es muy alta, como volcanes, o muy baja, como el hielo del Polo Sur. También pueden vivir en sitios donde no hay oxígeno, como son los termales. Entonces, la característica principal de estos organismos es que pueden habitar en ambientes totalmente extremos. Y podemos decir prácticamente que es el único ser vivo que puede sobrevivir a esas condiciones ambientales extremas. Las eubacterias pertenecen a este dominio también, al dominio Archaea. Se caracterizan porque son seres vivos unicelulares y se conocen como bacterias. Por lo general, este tipo de organismos pueden habitar cualquier espacio, cualquier lugar. Lo podemos encontrar en cualquier ambiente, en nuestras casas, en las diferentes superficies que toquemos, en el agua, en las frutas y verduras. Por ello es que es importante nosotros lavar bien la fruta y las verduras cuando las vamos a consumir, porque allí se encuentran las bacterias o eubacterias. Acá observamos unas arqueobacterias. En la imagen azul observamos unas características en las arqueobacterias y en las bacterias. Las arqueas y las bacterias, o también llamadas arqueobacterias y eubacterias, cuando encontremos estas palabras significan lo mismo. Una de sus características es, que pueden vivir sin oxígeno y otras necesitan oxígeno para respirar. Además, podemos encontrar autótrofas, aquellas que son capaces de fabricar su propio alimento, y también podemos encontrar heterótrofas, que son aquellas que se alimentan de otros seres vivos. Tienen la capacidad también de ingerir sus nutrientes y eliminar los desechos a través de su membrana celular. Recordemos que estos organismos están formados por una sola celulita, por ello reciben el nombre de unicelulares. Ahora vamos a analizar
reproducción. ¿Cómo se reproducen las arqueobacterias y las bacterias? La mayoría de las arqueobacterias y las eubacterias tienen reproducción asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita de dos progenitores para que se genere un nuevo individuo, sino que una sola celulita, un solo organismo puede dar origen a un nuevo ser vivo. El tipo de reproducción que tienen las arqueobacterias y las eubacterias se conoce como fisión binaria, y por lo general las hijas salen idénticas a la madre, a la célula madre. Algunas otras bacterias se unen e intercambian su material genético, pero son muy pocas. La mayoría de ellas tienen reproducción asexual por medio de la fisión binaria. Aquí en la imagen observamos cómo se dividen en dos. Observemos, prácticamente se dividen en dos. A ese proceso se le llama fisión binaria. Ahora vamos a ver la relación de los procariotas con el ser humano. Cuando las arqueas y las bacterias se alimentan, transforman sustancias y eliminan desechos o se reproducen, pueden bien sea beneficiar o perjudicar a otros seres vivos. Por ejemplo, uno de los beneficios que brindan las arqueas y las bacterias a los organismos son las siguientes. Primero, que algunas ayudan a la digestión de los alimentos en diversos animales, incluidos acá el hombre. Nosotros en nuestro interior, en el interior de nuestro cuerpo, tenemos muchas bacterias en el intestino grueso que nos ayuda a la digestión de las fibras naturales. Además, otro beneficio que obtenemos de las bacterias es que las usan o se utilizan para producir queso, yogur, mantequilla, entre otros muchos alimentos que se utilizan bacterias o arqueobacterias. También muchas de ellas son usadas para producir medicamentos y vacunas. Esos son algunos de los beneficios que nos brindan las arqueobacterias y las bacterias, pero también nos pueden perjudicar. Entonces, ¿cómo perjudican al ser humano o a otros seres vivos este tipo de organismos? Algunos de esos perjuicios que generan las arqueobacterias y las eubacterias, por ejemplo, al ser vivo, es la periodontitis, que es una infección que se da en las encías y los huesos que sostienen los dientes. Esto genera pues que se nos caigan los dientes, se nos dañen los dientes. También algunas bacterias producen enfermedades, como es el caso de la neumonía, que es una infección que afecta directamente a los pulmones. Entonces observemos que estos seres vivos únicamente pues no son perjudiciales, que todos les tenemos pánico, pavor a las bacterias, sino que también son benéficas y nos prestan diferentes pues beneficios a nosotros los seres humanos. Los protistas se caracterizan por ser seres vivos eucariotas, unicelulares o multicelulares. Acá ya tenemos una gran diferencia con las bacterias, y es que las bacterias eran todas unicelulares. Los protistas pueden ser tanto unicelulares como multicelulares. La mayoría de ellos van a necesitar oxígeno para poder vivir. Sin oxígeno no pueden vivir. Pueden ser heterótrofos, como son los protozoos y los mohos,
Y también pueden ser autótrofos, como es el caso de las algas. Vamos a observar el video donde nos muestran un protozoo y varias algas verdes. El protozoo es el que se ve como con puntitos negros. El alga verde es la que se ve de color verde. Observemos cómo hacen ellos para moverse. Esa es una característica que tenemos muchos seres vivos. En este caso es el protozoo, cómo se mueve, y las algas también cómo se mueven. Muy bien. Entonces, ese es un protozoo y una alga verde. Los protozoos son protistas heterótrofos. Se mueven a través de cilios, flagelos o pseudópodos. Algunos, al cumplir sus funciones vitales como la reproducción, causan enfermedades. Otros ayudan a descontaminar el agua. Este protozoo que observamos acá es un paramecio. Ellos se mueven gracias a los cilios. Los cilios son esos vellitos que se observan alrededor. Esos vellitos les sirven para poderse mover. Otros protozoos utilizan los flagelos, como estas colitas que tiene este protozoo, lo utilizan también para moverse. Son mucho más largos que los cilios. Y otros, como es el caso de la ameba, que tenemos aquí una ameba. Las amebas nos causan enfermedades, nos causan diarrea, vómito, infecciones intestinales. Este es un protozoo. Ellos se mueven gracias a los pseudópodos. Los pseudópodos son estas partecitas que estoy señalando. Las algas que pertenecen a este reino, al reino protista, se caracteriza porque pueden ser unicelulares o multicelulares. Unicelulares, que no los podemos ver a simple vista, lógicamente, y multicelulares son aquellas algas que encontramos en el fondo del mar o en el fondo de los lagos. Son protistas multicelulares. La característica de estos organismos, de las algas, es que son autótrofos. Tienen gran importancia ecológica porque liberan mucho oxígeno. Las algas son utilizadas por el ser humano en los cosméticos, también en los alimentos. En el sushi utilizan muchas algas y también las utilizan como fertilizantes. Tenemos también los mohos deslizantes y acuáticos que pertenecen a este reino protista. Entonces, su característica es que son unicelulares, heterótrofos, o sea, no fabrican su propio alimento, sino que obtienen la energía consumiendo a otros organismos, por lo general en descomposición, y algunos forman grupos de células llamados colonias. Veamos que este es otro tipo de protista unicelular. Entonces, tienen gran importancia también pues ecológica porque ayudan a la descomposición de organismos muertos. Observemos este modo deslizante a gran escala, porque recordemos que ellos son unicelulares. Si nosotros nos los encontramos por ahí, vamos a ver como una especie de gelatina. Acá porque los vemos así, ya de una forma macroscópica, pero al verlos en la vida real parece como si fuese una gelatina. Por lo general, tanto los mohos, las algas y los protozoos se desarrollan en ambientes húmedos y oscuros.